Yo antes de nada, Mercedes, darte las gracias de todo corazón en nombre de todos, sinceramente. Y yo creo que presentar a una persona con tu trayectoria es un poco complicado, sinceramente, pero no quiero ocupar tu tiempo. Por lo tanto, comienzo siendo consciente de que dejo cantidad de cosas de tu buen hacer que no voy a hacer mención de ello. Creo que todos reconocemos el cambio notable y necesario que los centros penitenciarios de España vieron en sus años como directora general y secretaria general de instituciones penitenciarias. Entre ellos, las unidades de madre, módulos de respeto, unidades terapéuticas, centros de inserción social, consejo social penitenciario, consejo local también, donde todos podemos participar, el tercer sector, organizaciones, ONGs, programas de intervención específicos, abordaje global de la enfermedad mental y un largo etcétera. En resumen, un gran trabajo y una sensibilidad especial por los privados de libertad. Entre sus cargos voy a nombrar algunos. Del 1999 al 2000, diputada de la provincia de Zaragoza de las Cortes de Aragón. Del 2000 al 2004, diputada de la provincia de Zaragoza en el Congreso de los Diputados. Del 2004 al 2008, directora general de instituciones penitenciarias. 2008-2011, secretaria general de instituciones penitenciarias. 2015, diputada autonómica de la Comunidad de Madrid. Y en la actualidad, presidenta del SIESE, Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, y de la Seguridad del Estado. Numerosas también han sido sus publicaciones en muchos artículos, todos referentes al mundo de la prisión, pero no podemos pasar por alto su libro publicado, Penas y Personas, de 2.800 días en las prisiones españolas, libro que surge a raíz de 10.000 cartas dirigidas de los presos hacia Mercedes y que muchos de ellos tuvieron respuesta. Bueno, me podría alargar mucho más. Algo importante, durante el transcurso de la comunicación es importante que si tenemos alguna pregunta que hacer, en un papelito como hicimos ayer, pero no al final, sino en el transcurso. Tenemos ya la pregunta formulada y hecha, para en el momento que termine pasamos la cestita de ayer y la recogemos rápido para que pueda dar lugar a poder responder. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, Mercedes, el tiempo es tuyo. Pues muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación, por pensar que yo puedo decir algo interesante en este congreso que se ha ido alargando en el tiempo por las razones de la pandemia y por otras razones, pero que me parece, en fin, que es un gran éxito que se celebre y cuyo lema, además, a mí particularmente, como les explicaré, me gusta mucho. Y me gustaría empezar hablándoles de Concepción Arenal. Yo leí a Concepción Arenal cuando yo era muy joven, claro, y confieso que mi interés por el personaje y por su obra tenía que ver con lo que ella decía de las mujeres. Yo era una chica joven, muy feminista, muy defensora de la igualdad de las mujeres, y me interesó lo que escribía sobre eso Concepción Arenal, lo que había escrito, y también su peripecia vital, esto de que quisiera ella entrar en terrenos que hasta ese momento pues solo eran patrimonio de los hombres, ¿no? Que quisiera estudiar Derecho cuando las mujeres todavía no podían entrar en la universidad, y lo hizo con diferentes subterfugios. Pero de la mano de este interés y de esta motivación inicial me encontré con el mundo de las prisiones. En Concepción Arenal fue la primera cosa, la primera persona, la primera obra que a mí me hizo reparar en que existía ese mundo del que habitualmente pues las personas que no han pasado por ahí pues
no lo tienen muy en consideración, es como una parte oculta de la sociedad. Pero fue la mirada de Concepción Arenal sobre las prisiones y sobre las personas que estaban presas, las reflexiones que ella hacía sobre las desigualdades sociales, el humanitarismo de Concepción Arenal, fue lo que suscitó en mí un gran interés por la cuestión penitenciaria, a la que luego, como se ha dicho, dediqué varios años de mi vida. Fue la inspiración que yo tuve con las lecturas de Concepción Arenal lo que me llevó a visitar prisiones cuando fui diputada y a interesarme por ese mundo y a intentar mejorarlo, porque antes de ser responsable de las instituciones penitenciarias, pues fui una diputada visitadora de prisiones, como había sido Concepción Arenal. Ella no era diputada, era otra época y otro contexto, pero ella fue a visitar las prisiones. Bueno, pues a partir de esas visitas, eso me permitió acercarme a la realidad de las personas que cumplen condena en una prisión y fue ese encuentro con las personas lo que me determinó a dedicar una parte de mi vida política, desde luego la parte más importante, a tratar de reformar el sistema. Algo que llama la atención en la obra de Concepción Arenal es la referencia constante que ella hace a la religión como motor de su compromiso, a los valores religiosos. Y por eso, entre otras cosas, me ha parecido interesante empezar esta intervención citando a Concepción Arenal. Y quizá haya quien piense, visto desde la óptica de hoy, que esa religiosidad, esa fe religiosa, estaría vinculada a un pensamiento conservador, incluso reaccionario, frente a otros pensadores liberales, ¿no? Concepción Arenal era una liberal en el siglo XIX, es diferente en muchos sentidos a una liberal de hoy en día, pero bueno, era una liberal que vivió en el siglo XIX. Pero como bien dice Clara Campoamor, también un personaje, una mujer muy importante en la historia de España, y que fue una de las primeras que estudió la obra de Concepción Arenal, dice Clara Campoamor que su fe católica no es contemplativa, sino activista, que tiene pasión por la acción en bien del prójimo, que mantiene una pasión por la razón no nublada por su religiosidad, porque Concepción Arenal tenía también una esperanza inmensa en la ciencia. Y la propia Clara Campoamor reconoce que donde mejor deja a Concepción Arenal su huella, donde deja clavada su huella, es en el aspecto penitenciario de su obra, porque en ese terreno es en el que Arenal despliega con todo su vuelo el humanismo que la caracterizaba. Y también, dice Clara Campoamor, porque pudo contribuir de manera muy importante a las modificaciones en ese aspecto introducidas en España. Los estudios penitenciarios de Concepción Arenal representan una dura crítica del estado de las prisiones y también una incitación a las reformas que había que desarrollar en ese mundo y a la necesidad de implantar un sistema nuevo que ella, como otros muchos pensadores de la época, pensaba que tenía que ser un sistema correccionalista, un sistema que corrigiese a las personas que habían cometido delitos. Concepción Arenal fue una mujer muy avanzada en otros muchos ámbitos, fue una gran intelectual, aunque no haya sido reconocida de esa manera o no ha sido reconocida suficientemente, y quizá no lo ha sido por justamente la sencillez con que expresa su pensamiento, su recurso constante a ejemplos, a cosas cotidianas para explicar sus ideas. Ella tiene esa vocación pedagógica también, y quizá eso perjudicó su apreciación para algunas personas que consideran pues que intelectual es alguien difícil de comprender y de entrar en su pensamiento, ¿no? Aunque otras personas, por el contrario, valoramos mucho esa fuerza pedagógica. Concepción Arenal fue una pionera en el análisis social del mundo que le tocó vivir y una adelantada en muchas de
sus recetas frente a las injusticias. Esa mirada de Concepción Arenal, marcada por su pensamiento humanista y también por su interés en conocer de manera directa la realidad de las prisiones y de las personas que estaban en ellas, como les he dicho, ella fue visitadora de prisiones, visitó de forma directa muchos centros penitenciarios. Esa mirada tuvo una gran influencia en su tiempo y desde luego posteriormente. Cambió la perspectiva con la que hasta el momento se había analizado el mundo penitenciario, el sentido de la pena y la repercusión de la prisión sobre el presente y el futuro de las personas condenadas. De Concepción Arenal quizá lo que más se recuerda es esa frase famosa que ella dijo de odia al delito y compadece al delincuente. Y no es que ella despreciase el daño que causan los delitos que pueden producir en las personas, sino que quiso llamar la atención sobre la condición de personas vulnerables y desgraciadas que tenían la mayor parte de quienes estaban en prisión en la época. Y sobre todo ella denunció incansablemente la desigualdad social que revelan las prisiones y el peso que la condición social tiene en la comisión de delitos. Y voy a citar unas palabras suyas porque lo explica de manera inmejorable. Hay muchas personas, decía ella, que toman la fatalidad social por fatalidad orgánica. Entendemos por fatalidad social aquel conjunto de circunstancias que forman como la atmósfera moral, intelectual y económica que rodea a un individuo, tan desfavorable para su virtud que si no es heroica, sucumbe. Esta fatalidad arrastra centenares y miles de hombres en quienes la honradez exigía una especie de heroísmo que no tuvieron. Estas son sus palabras y yo he querido empezar por aquí porque Concepción Arenal fue siempre una referencia para mí. Me sentía sobre todo vinculada a su vocación humanista, pero Arenal era más que una persona sensible y compasiva, que desde luego lo era. Ella quería reformar el sistema, era una reformadora, quería mejorar el sistema y hacerlo útil. Como les decía, sus reflexiones y sus denuncias calaron en una parte de la sociedad, tuvieron una gran influencia en toda una corriente de penalistas que influyeron de una manera decisiva en la orientación reinsertadora de las penas de prisión y en la modernización de las normas y de los centros penitenciarios. Ella se refería constantemente a la desigualdad, a la pobreza, a lo que, como les decía antes, ella llamaba fatalidad social. Esa fatalidad social que hoy, 130 años más tarde de que pronunciase estas palabras o que escribiese estas palabras, podíamos seguir utilizando como una forma de describir la desigualdad de unas sociedades en las que quienes cumplen condenas en las prisiones de todos los países son muy mayoritariamente personas pobres y en situación de desamparo. Concepción Arenal, además de poner el dedo en esta llaga, una llaga que todavía hoy está abierta, fue pionera en un camino que luego hemos continuado otros, que es el de humanizar y dignificar la vida en las prisiones desde el reconocimiento y el respeto a la dignidad de las personas. Pero volvemos a la desigualdad. Hoy, como entonces, la desigualdad social atraviesa nuestras sociedades y las prisiones son un reflejo de ella. Las prisiones siempre son un reflejo de la sociedad en la que se ubican, claro. Y en la sociedad en la que vivimos, nuestro país y en todos los países, hay una gran desproporción entre la penalización de los grandes delitos económicos y la que se aplica a los pequeños delitos de robo y de hurto. Una desproporción que evidentemente siempre perjudica al pobre. La drogodependencia, por ejemplo, está detrás de buena parte de los delitos de robo. A mí siempre me llama la atención que cuando salen los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CSIS, y le preguntan a los españoles por los problemas que les preocupan, que les inquietan, desde hace muchísimos años la droga ha desaparecido como problema. Si ustedes ven el
lo que dicen las encuestas del CIS, el tema de la droga le preocupa como mucho al 0,1% de los españoles y como problema número 20 o 30. Y sin embargo la droga sigue siendo la que mayoritariamente lleva a las personas a prisión. Pero es el drogodependiente que carece de recursos quien recurre al robo para conseguir su dosis de droga. Quien tiene recursos para adquirirla es difícil que acabe en una prisión. Y hoy, como en la época de Arenal, las prisiones están llenas de personas pobres. Y hoy, como entonces, las circunstancias de las personas que cometen los delitos parecen irrelevantes. Y hoy, como entonces, quienes llaman la atención sobre esto son una minoría. Afortunadamente, las prisiones de hoy no se parecen en nada o en casi nada a las que conoció Concepción Arenal. Las instalaciones, los servicios, el respeto a las personas y a sus derechos, todo eso ha cambiado sustancialmente. Ahí las sociedades, por lo menos en este lado del mundo, han avanzado de manera significativa. Porque la historia de las prisiones es también la historia de la humanidad y de sus avances, de su evolución, casi siempre una evolución positiva, aunque no exenta de controversia. Todavía hay muchas personas a las que les parece que los presos gozan de una vida demasiado cómoda en prisión. Hay mucha gente que piensa esto. Hace algunos años, no muchos, un responsable político decidió vaciar de agua e inutilizar las piscinas que había en algunas prisiones porque decía que eran un lujo. Aunque las piscinas llevaban casi 20 años en funcionamiento en los centros penitenciarios españoles construidos desde 1992, con diferentes gobiernos. Pero se cerraron y estuvieron 8 años sin poder ser utilizadas. No deja de ser sorprendente que 20 años después de habilitar instalaciones deportivas en los grandes centros penitenciarios se diese ese paso atrás. Y es que avanzar cuesta muchísimo, pero retroceder no cuesta nada. Bueno, a pesar de algunos pequeños y casi anecdóticos retrocesos, como este que acabo de comentarles, lo cierto es que avances en la humanización ha habido muchísimos. España es uno de los países que tiene un sistema penitenciario más avanzado en todos los sentidos. Y aunque hay que tener cuidado con las tentaciones demagógicas y populistas, no parece fácil que los centros penitenciarios pierdan su condición de espacios dignos. Ni parece hoy posible en España pensar que el sistema penitenciario repudie los principios humanistas. No creo que debamos de tener seriamente esa preocupación, aunque también es verdad que en los tiempos en los que vivimos no hay que dar nada por imposible. Las crisis económicas y la necesidad de reducir el gasto público ha llevado a algunos países a dar pasos atrás también en esta materia. En algunos países se han ido abandonando muchas de las ideas tratamentales y se han creado incluso cárceles privadas basadas en el rendimiento económico y la seguridad. Bueno, no es el caso de España. En nuestro país el Estado ha hecho una gran inversión durante muchos años para modernizar el sistema penitenciario. El centro penitenciario tipo, que hoy ya es una realidad en buena parte de las provincias españolas, que se diseñó a principios de los 90, es una infraestructura pensada para garantizar los derechos fundamentales de los internos, su derecho a la reeducación y la reinserción social. Tiene espacios habilitados para que pueda haber un acceso a la educación, a la formación profesional, a actividades culturales, deportivas y laborales. Todo eso está pensado para facilitar la convivencia y también para limitar en la medida de lo posible el efecto negativo que provoca la privación de libertad. Estos centros penitenciarios tipos son en realidad como ciudades con un dispensario médico, una escuela, zonas deportivas, talleres. Es un espacio digno y saludable, pero es un espacio ficticio. Luego me voy a detener sobre esto porque es el tema que enlaza con lo que ustedes han propuesto como lema de este congreso. Disponer de espacios dignos es muy importante. Yo he visitado
centros de reclusión de los que se cerraron en España y de los que aún existen en algunos países. Y, desde luego, estoy convencida de que si la indignidad de las instalaciones es insoportable, ya no podemos hablar de nada más. Esa es una condición previa a cualquier otra. Y la dignidad exige dedicar recursos. Es verdad que se extiende en varios países la idea a la que antes hacía referencia de que ni el ciudadano medio y mucho menos el Estado debe abonar el gasto producido por los delincuentes. Esta es una idea que cada vez se extiende más. Todavía en España no se ha producido con intensidad ese debate, pero no hay que descartar de que en un futuro pues se abra esa discusión, ¿no? En España el sistema penitenciario en las últimas décadas ha profundizado mucho, no solo en la mejora de sus instalaciones, sino también en su orientación reinsertadora. Una orientación que viene marcada por la Constitución del 78, pero que ha ido también implementándose con el paso del tiempo. Hoy, en las prisiones hay programas de intervención que tienen que ver con casi todas las tipologías delictivas y que tienen como objetivo ayudar a las personas a superar las razones que les llevaron a prisión. Centros penitenciarios, en ese sentido, son escuelas, sanación, rehabilitación, reeducación. Vamos a volver por un momento a Concepción Arenal y al correccionalismo del siglo XIX, que concebía el cumplimiento de la pena como el tratamiento para conseguir, en expresión de la época, un reajuste moral, intelectual y jurídico que, convenciendo al reo de su dañosa desviación, le evitase nuevas penitencias, protegiendo simultáneamente ahora y luego a la sociedad. Este era el pensamiento que había en el siglo XIX por parte de este sector correccionalista que acabó imponiéndose en el pensamiento jurídico también y legislativo de los años siguientes, ¿no? El sentido de la pena en el siglo XXI, en la España de la Constitución del 78, es, en cierta manera, heredero de ese correccionalismo. Es un sistema que no solo es punitivo, no solo castiga, sino que tiene una orientación claramente correctiva. Dice la Constitución que las penas tienen que estar encaminadas a la rehabilitación y a la reinserción de quienes han cometido delitos. Bueno, aquí es donde nos tenemos que parar y donde tenemos que preguntarnos si verdaderamente hoy ese objetivo es necesario que se cumpla pasando algunos años de tu vida en el interior de una prisión. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. Estamos en el siglo XXI y resulta imprescindible hacernos nuevas preguntas que nos lleven a responder a lo que nos plantea el lema de esta jornada, de este congreso. Y la pregunta principal, en mi opinión, es esa: ¿es imprescindible el recurso a la privación de libertad para que el sistema de penas cumpla su función reinsertadora? Lo que se hace en prisión para que esas personas cambien, lo que decía antes, educación, talleres, programas de tratamiento y de intervención, todo eso que se hace en prisión, ¿es imprescindible que se haga en un contexto de privación de libertad? Yo digo rotundamente que no. Y es más, digo que a veces es contraproducente. ¿Por qué? Pues porque creamos unos recintos que simulan ciudades con sus recursos y sus servicios, pero en los que las personas viven una realidad que no se parece casi nada a la realidad de la calle. Hacemos de los centros penitenciarios una burbuja en la que pretendemos que sanen personas que luego tienen que vivir en sociedad, pero pretendemos que lo hagan aislándoles de la sociedad y construyendo una forma de vida ficticia en la que algunas personas permanecen años que nada tiene que ver con lo que hay fuera. Una vida en la que no se toman decisiones, uno no puede tomar decisiones porque se tiene que someter a una disciplina de horarios y de actividades que le viene impuesta. Una vida en la que todos los movimientos de las personas son controlados, en las que no se puede hacer nada incorrecto porque se está vigilado y porque no se tiene acceso a casi nada de lo que es un riesgo para las personas que están allí. Una vida en la que se pierden hábitos de trabajo,
si esa persona los tenía y si no ha tenido la oportunidad de conseguir un empleo en prisión. Se pierden acciones de responsabilidad familiar. Una vida en la que, insisto, no se toman decisiones, ni siquiera se elige con quién se relaciona uno, sino que tiene que convivir necesariamente con personas que no conoce, que pueden estar muy lejos de sus afinidades. Ni siquiera se decide en qué centro se van a pasar esos años de su vida, porque la Administración tiene la potestad de enviar a uno u otro sitio en función de sus recursos, de sus criterios o de las necesidades de cada momento. Hace unos años decidimos poner en marcha una experiencia nueva que llamamos los módulos de respeto, que supongo que muchos de ustedes conocen. Implantamos esa experiencia, la desarrollamos, formamos al personal partiendo de una pequeña experiencia que se había iniciado en un centro penitenciario que estaba funcionando bien. Si estaba funcionando bien, ¿por qué no extenderla a los demás? Se hizo un trabajo en ese sentido y hoy son una realidad en todos los centros. Yo creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en este siglo en el sistema penitenciario español. Y aquí también quiero volver a traer palabras de Concepción Arenal. En este caso, ella las pronunció en un congreso internacional de la Sociedad General de Prisiones que tuvo lugar en Roma en 1885, porque en el siglo XIX había espacios de debate internacionales donde había gente que se preguntaba por las cosas que funcionaban, las que no funcionaban, las que había o no que hacer, y había una reflexión más intensa que, paradójicamente, la que hay en nuestra época. Y ella, en esa intervención, dijo una cosa que para mí ha sido, en fin, muy inspiradora y muy importante. Decía: el hombre no es verdaderamente hombre sino por el ejercicio de su voluntad. La del delincuente tiene que verse reducida a una esfera de acción muy limitada. Pero ¿se sigue de aquí que no se le deba dejar acción alguna y que por un periodo de tiempo, a veces muy largo, se le considere como si no existiese? Todos los días y a todas las horas se le estará diciendo al recluso lo que debe y nunca se le preguntará si quiere. Semejante disciplina le rebajará sus propios ojos y no se podrá considerar como persona si no puede hacer alguna vez lo que quiere. Y seguía diciendo: las disposiciones reglamentarias, además de razonables, deberían ser razonadas para hacer comprender su necesidad, contra la cual ninguna colectividad se rebela si no está ofuscada y es arrastrada por alguna pasión. Los reglamentos deberían tener bastante elasticidad para dejar a la elección del recluso y a la manifestación de su personalidad todas aquellas cosas compatibles con el orden, muchas que parecen insignificantes y que lo son para el que goza de libertad, tienen gran valor para el que está privado de ella, y los empleados debieran ser no aplicadores mecánicos de un artículo del reglamento, sino intérpretes de una idea, la de conservar en el penado a la persona. Estas son unas palabras verdaderamente muy inspiradoras de las que pronunció Concepción Arenal, y los módulos de respeto enlazan con este pensamiento y lo que significa de preocupación por la persona que hay en cada penado y por el efecto que la privación de libertad puede hacer en cada una de estas personas. Los módulos de respeto son una experiencia de autogestión y responsabilidad que se viene desarrollando con gran éxito en las prisiones españolas desde hace 15 años y están basados justamente en esta filosofía. Para que una prisión funcione como una institución integradora y no profundice en la exclusión social, es preciso que sea capaz de construir autoconfianza, autorrespeto y autoestima en las personas que están recluidas en ella. Y lo más característico de este sistema es la participación de los internos y también la implicación de los funcionarios de interior, que se convierten con su tarea en tutores y educadores más que vigilantes. Con esta nueva experiencia no hemos conseguido que las prisiones dejen de ser un espacio de exclusión, pero yo creo que hemos ganado dignidad y respeto para el día a día. Un día a día en el que además las relaciones interpersonales directas
son la única socialización posible. El interno se mueve, como les decía, en un mundo de alguna manera ficticio, que no se parece al mundo real, en una realidad pretecnológica, suspendido en el tiempo, como si el mundo real fuese el mismo que hace 50 años. No se puede tener teléfono móvil o un ordenador porque se considera un riesgo. Un riesgo para todo el mundo, independientemente de que hablemos de alguien que forma parte de una red de delincuencia organizada o de un condenado por terrorismo o de una persona pues, que está condenada por robo, por hurto, por trapicheo con las drogas y no tienen esa condición de riesgo, ¿no? Para todos igual, la norma es la misma para todos. Y quizá, creo yo, eso también debería pensarse, porque la exclusión tecnológica y digital son una amenaza evidente hoy para la reinserción. El mundo ha cambiado mucho, cambia a gran velocidad, pero las prisiones cambian muy lentamente, o a veces no cambian casi nada. Y sería interesante, en mi opinión, hacer un balance de la idoneidad de este modelo penitenciario, que tan importante fue para modernizar y dignificar la vida en prisión, repensar este modelo para un tiempo en el que la tecnología lo ha revolucionado todo y para una forma de vida en la que la información y las redes han creado nuevas formas de relación entre las personas y nos enfrentan a nuevos retos. Sería necesario pensar cómo hacer que el tiempo de privación de libertad no profundice en la exclusión social de las personas condenadas. Yo cada vez veo más claro que los modelos alternativos de cumplimiento, que no pasan por permanecer años en un centro penitenciario cerrado, deberían de ser no la excepción, no la singularidad, sino la norma para la mayoría de las personas que son condenadas. Ahora el cumplimiento medio abierto sigue siendo minoritario y muy restringido. Y el cumplimiento en comunidad o en recursos sociales alternativos ya no es minoritario, sino que es casi anecdótico. Uno de los principales obstáculos para que esto cambie es la percepción social. El ingreso en prisión se percibe como la aplicación de la justicia. Si no hay pena de prisión, se piensa que el delito ha quedado impune y que no disuadirá a otros de cometerlo y que no penaliza suficientemente a quien lo ha cometido. Desde mi interés por el tema penitenciario, del que ya no me ocupo directamente, pero de que de alguna manera no puedo sustraerme, ni creo que pueda sustraerme nunca, desde ese interés observo con preocupación cómo el punitivismo atraviesa todos los espectros ideológicos y todas las clases sociales. Si se observa la reacción mayoritaria ante quienes han cometido hechos delictivos, raramente se pone el acento en las circunstancias que han llevado a una persona a desarrollar un comportamiento antisocial o en cómo se pueden corregir esas conductas. Siempre el acento se pone en si han sido suficientemente castigados. Si han sido suficientemente castigados en las sentencias y en el cumplimiento de las sentencias. Y eso se mide en los años de cárcel que les han sido impuestos y los años de cárcel que han cumplido. Esa es la vara de medir y no hay otra. La pobreza extrema, la marginalidad, la drogodependencia, la enfermedad mental, el alcoholismo, la codicia, el machismo, todo eso está detrás del delito de las personas que cometen delitos. El apartamiento temporal resuelve los problemas que hay detrás de comportamientos que tienen su origen en cuestiones complejas y no resueltas en nuestras sociedades. Desde luego que no. Hay que abordar esos problemas y hay que abordarlos con políticas sociales, con educación en valores y también con terapias. Los programas de intervención de los centros penitenciarios persiguen esa finalidad, ayudar a las personas a superar sus problemas. Y quiero destacar esto porque esos programas de tratamiento han salvado la vida a muchas personas, a potenciales víctimas de delitos cometidos por quienes tenían estos problemas, pero también a presos a los que les han ayudado a dejar las drogas, les han apartado de la violencia o de la agresividad hacia las mujeres. Pero yo también creo que muchos de estos programas podrían desarrollarse, podrían seguirse, sin necesidad de estar privados de libertad.
Habría que estar muy seguros de que la privación de libertad es indispensable para desarrollar con éxito la tarea de intervención para optar por esta medida. Pero esto raramente se toma en cuenta, por no decir nunca. La razón más relevante que muchos esgrimen para defender el ingreso en prisión como necesario para la mayoría de los condenados, o al menos para una parte importante de las personas condenadas, es la seguridad. La seguridad siempre es la razón básica. Pero la pregunta que debemos hacernos es si las penas de prisión son un instrumento que sirve para mejorar la seguridad de las sociedades o si son todavía una forma de tranquilizar a la sociedad, asegurándole que se apartará de ella a lo que se considera indeseable. Sabemos que si la persona no ha superado la situación que la llevó a delinquir, no se elimina el riesgo, solo se aplaza durante un tiempo. Desde luego no podemos obviar que la evaluación del riesgo es un elemento esencial. Los delitos producen daño, a veces mucho daño, y la protección de la ciudadanía frente a la violencia, a las estafas, a los estragos, a las amenazas a la salud, desde luego es una obligación de las leyes y de las administraciones, y mientras haya riesgo tiene que haber medidas. Yo eso creo que no debe de ser objeto de discusión. La cuestión está en evaluar, no en adoptar decisiones con automatismo, y evaluar atendiendo a la realidad de cada persona, no solo a unos parámetros generalistas que muchas veces desconocen que cada ser humano y sus circunstancias son singulares e irrepetibles. Y también creo que hay que vincular la decisión adoptada con la evaluación de la evolución de la persona. Es verdad que ni siquiera hoy todas las personas condenadas ingresan en una prisión. Desde hace bastantes años, en España se han multiplicado las condenas a medidas alternativas a la prisión. Trabajos comunitarios, cursos de formación o reeducación. Pero estas nuevas formas de cumplimiento no se han considerado para la mayoría de las personas condenadas por delitos, llamémosle tradicionales, sino para los condenados por nuevos delitos. En particular por infringir normas de tráfico o por delitos leves de violencia de género que antes se consideraban faltas y que con diversas reformas legales han pasado a ser considerados delitos. Claro, si no se hubiese considerado que estos nuevos delitos podrían cumplirse con medidas alternativas a la prisión, el sistema habría colapsado hace tiempo, porque cada año son más de 100.000 las condenas que se dictan por este tipo de delitos y que se cumplen con medidas alternativas. También hay personas a las que se les clasifica directamente en régimen abierto si su condena es corta y si se considera que no representan un riesgo. Son muy pocas, pero las hay. Y en régimen abierto pueden cumplir personas que están al final de cumplir su condena y pasan a tercer grado, o personas que tienen condenas cortas y que directamente la Junta de Tratamiento determina que pueden cumplirlas sin ingresar en prisión, en un CIS o en cualquier instalación para el régimen abierto, siempre que se considere que no representan un riesgo. Pero ¿cómo se evalúa lo que es un riesgo? Si hiciésemos una radiografía de las personas que mayoritariamente cumplen su condena en prisión, percibiríamos enseguida cómo la sociedad actual sigue asociando la inseguridad y el riesgo con el pequeño delito contra la propiedad, con la marginalidad, con la pobreza. Si hiciésemos un análisis social de quiénes son clasificados inicialmente o con muy poco tiempo de estancia en prisión en tercer grado, veríamos cómo la condición social es determinante. Y no porque los profesionales se propongan discriminar a nadie, desde luego, sino porque la norma empuja a eso. La filósofa de la Cortina acuñó hace años el término aporofobia, que es el rechazo a los pobres. Ese término se ha incorporado al diccionario de la Real Academia. Miedo, odio, rechazo, animosidad, hostilidad y aversión hacia la pobreza, hacia las zonas o barrios empobrecidos y fundamentalmente hacia las personas pobres. Se asocia pobreza con delincuencia, pero no para comprender
y poner medidas que eviten que la falta de recursos lleve al robo, sino como elemento de rechazo por extensión a todas las personas pobres o marginadas, porque se considera que representan un riesgo. Hay muchas personas que se enfadan porque se destinan recursos públicos, políticas sociales, dirigidas a las personas que viven en la marginalidad, que es una condición muy vinculada a la pequeña delincuencia y a la reincidencia. Creen que es una manera de fomentar la vagancia y de premiar el vicio. A veces estas políticas se definen como buenistas, de una manera despectiva, como si la compasión o la solidaridad fuesen valores despreciables. Sin embargo, no son solo buenos sentimientos los que inspiran las políticas sociales. Las políticas sociales construyen más seguridad que las prisiones, porque apartan del delito a muchas personas. La mayor seguridad está en que se cometan menos delitos, no en que se castiguen más los que se cometen. El objetivo tiene que ser que no haya delitos o que haya menos delitos, no en medir cuánto se castigan los delitos que se cometen, aunque cada vez sean más. También la enfermedad mental se considera un riesgo. Paradójicamente, las personas que padecen patologías psiquiátricas, incluso aquellas que los jueces han considerado inimputables, es decir, que no eran responsables de sus actos porque padecían una enfermedad mental, que es la que les empujaba a ellos, fue la enfermedad la causa del delito. Esas personas, incluso esas personas declaradas inimputables, tienen más posibilidades de cumplir una pena de privación de libertad, aunque no se llame así, se llaman medidas de seguridad, pero son penas de privación de libertad. Tienen más posibilidades que quienes no padecen esa patología y son dueños de sus actos, incluso cuando sus condenas tienen una duración muy corta. Es muy significativo que en los hospitales psiquiátricos penitenciarios hay personas condenadas a medidas de seguridad por 6 meses, 8 meses, por 1 año, que si no fuesen enfermos mentales no habrían ingresado nunca en una prisión, y sin embargo su condición de enfermos no les beneficia, sino que les perjudica, porque se considera que son personas de riesgo. Y es verdad, son personas de riesgo. Los pobres, los enfermos, son personas de riesgo si no se les protege de la circunstancia en que viven. Muchos echamos de menos, como les decía antes, cuando vemos una parte de nuestra historia de hace 150 o 200 años en las que se debatía sobre el fondo de las cosas. Muchos echamos de menos que no haya grandes debates en los parlamentos o en los medios de comunicación sobre todas estas cosas. Debates generales, de fondo, no parcheos puntuales. Yo me pregunto a menudo si después de 40 años de vigencia de la Ley General Penitenciaria no debería ya haberse renovado. Si después de innumerables reformas del vigente Código Penal del 95, casi todas ellas para criminalizar nuevos comportamientos o para agravar las penas existentes con alguna excepción, si después de todas estas innumerables reformas no se debería hacer un debate general que armonice todo el sistema de penas y que valore el sentido de todas ellas, en lugar de ir haciendo parches o aportaciones singulares de vez en cuando. El mundo, desde luego, ha cambiado mucho, cambia cada día y lo hace cada vez a una mayor velocidad, pero, como les decía antes, el mundo de las prisiones, el mundo penitenciario, cambia muy lentamente y cambia muy poco. Yo no creo que se pueda abordar seriamente el objetivo de reinserción, que es el fundamental del sistema, en el año 22 del siglo XXI, manteniendo a los reclusos viviendo en una realidad artificiosa y pretecnológica, suspendidos en el tiempo, como si el mundo real fuese el mismo que era hace 50 años. Y creo que sería interesante hacer una reflexión sobre esto y elaborar nuevas propuestas. La seguridad es obviamente un elemento básico en un centro penitenciario y sigue siendo fundamental evitar la comisión de nuevos delitos, la continuidad en esa comisión de delitos desde el interior de la prisión, como son fundamentales los programas de tratamiento para afrontar los problemas que cada uno tiene. Pero hay que intentar
que todo eso sea compatible con no desligarse de la vida real. Y creo que sería interesante pensar en esto. Es muy difícil reconstruir a alguien para la vida en una sociedad libre, manteniéndole en una burbuja tan diferente en tantas cosas al mundo real. Cuando Victoria Kent, otra mujer importante en la historia del penitenciarismo español, cuando Victoria Kent a principios de los años 30 estableció los permisos de salida en España, lo hizo como una medida humanitaria, como un respiro para quien está tanto tiempo encerrado. Pero hoy sabemos que los permisos son uno de los mejores instrumentos para valorar la capacidad de alguien para adaptarse a vivir sin delitos, aunque en su entorno haya riesgos. Porque ¿cómo sabemos que un alcohólico está rehabilitado si le tenemos encerrado en un espacio en el que nadie puede acceder al alcohol, en un espacio en el que el riesgo no existe? O que un agresor sexual ha superado su patología si lleva años viviendo solo entre hombres. Y así sucede con todas las patologías y con las adicciones. En mi opinión, España debería desarrollar más las formas de cumplimiento de las condenas en régimen abierto. El impacto que produce en una persona la reclusión y el sometimiento a unas pautas de vida y a unas normas de conducta completamente reglamentadas, sumado al desarraigo social en el que va a vivir unos años, pueden llegar a ser contradictorios con la finalidad de ayudar a la reinserción y la integración social de las personas condenadas. Si se construye una forma de vida artificial completamente diferente de la vida real, se corre el riesgo de convertir al interno en una persona completamente dependiente, que pierde el hábito de tomar decisiones por sí mismo en el día a día y que establece relaciones interpersonales forzadas con sus iguales. A pesar de que ha disminuido la población reclusa por algunos cambios legales que se produjeron hace algunos años, casi todos los cambios legales han tenido como objeto crear nuevos delitos o incrementar las penas, salvo alguno concretamente la reforma que hubo sobre los delitos de tráfico de drogas, en las que las penas mínimas bajaron y se consideraban de otra forma. Bueno, a pesar de que esto ha llevado a que baje la población reclusa en España, España sigue teniendo una de las ratios más altas de personas en prisión de los países de nuestro entorno. Y sin embargo, la opinión pública en España cree que el Código Penal español es poco duro. Si preguntásemos eso, seguro que llegaríamos a esa conclusión. Yo creo que las condenas a privación de libertad no deberían ser tan mayoritarias respecto del resto de opciones para el cumplimiento de las penas y, como ya he dicho, tendríamos que estar muy seguros de que no hay otra forma más eficaz y más sensata de castigar y corregir y de reparar el daño causado. Y en todo caso, el tiempo de privación de libertad debería ser una parte pequeña de su condena, la imprescindible para actuar frente a patologías sociales, para estabilizar a esta persona y después derivarla a otros recursos. Y si no se produce un cambio en este sentido, si se mantiene un número de personas tan alto cumpliendo condenas de una cierta duración en prisión, habría que repensar el modelo de centro penitenciario y la reglamentación de la vida en él para adaptarlos a la realidad del tiempo en el que vivimos, para que la estancia en prisión no cree una nueva exclusión social. Pero quiero decirles algo más. El cumplimiento en régimen abierto o en recursos sociales adecuados, como son los centros de deshabituación del consumo de drogas, las casas de salud, centros terapéuticos, requiere no solo convicción de que es posible hacerlo, no solo determinación para ir por esa vía, sino que también requiere medios materiales para que esa posibilidad sea efectiva. Si un centro de inserción social es poco más que un lugar en el que fichar cada día, o un comedor o un dormitorio, el riesgo de que el cumplimiento de la pena no lleve aparejado un cambio es alto y, en consecuencia, no se va a derivar a él a las personas más difíciles. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, creen que lo penitenciario no es una competencia suya, que es una competencia del Estado, aunque algunas comunidades tienen ya esa competencia transferida.
pero tampoco han sido capaces de cambiar esa tendencia significativamente. Todo el mundo, por ejemplo, cree que los grandes psiquiátricos no deberían existir, que debería haber pequeños centros comunitarios en los que tratar y a veces alojar y custodiar a las personas que tienen patologías psiquiátricas graves y pueden producir hechos violentos o estragos. Todo el mundo tiene esta convicción. Yo me he encontrado en todas partes expertos y no expertos que piensan que esto es lo que habría que hacer, pero nadie hace nada. Desde hace décadas nadie hace nada en esta dirección. Todo el mundo tiene miedo a que pase algo, a que esa persona haga algo y alguien les pida cuentas a ellos, por no referirnos al coste que tienen los recursos sociales en instalaciones y en personal. Pero ese no es un argumento válido, porque los centros penitenciarios son infraestructuras costosísimas en instalaciones y en personal, y los tratamientos en comunidad podrían implicar también al voluntariado, a la comunidad misma, no solo a las instituciones, porque ese es uno de los problemas más importantes que hay, que el cumplimiento en medio abierto no sea una posibilidad solo al alcance de las personas con recursos. La desigualdad siempre está presente. Volvemos a Concepción Arenal y lamentable y tristemente vemos que el mundo sigue siendo así, que el que no tiene recursos personales ni apoyos familiares para tener una vivienda o ganarse la vida, que no tiene amigos que le ayuden cuando se viene abajo y busca consuelo en la droga, es verdad que tiene un alto riesgo de reincidencia, y otros se considera que no tienen ese riesgo. Y hay que trabajar mucho para que las formas de cumplimiento alternativas no se configuren como un nuevo factor de discriminación y de desigualdad, para que no devuelvan la imagen de los centros penitenciarios como espacios destinados a los pobres, con pequeños delitos en los que reinciden una y otra vez. Necesitamos reflexión, debate, huir de prejuicios e ideas preconcebidas, atrevernos a pensar y a decir lo que pensamos. Y la pastoral juega un papel extraordinario en el interior de los centros penitenciarios, humaniza la relación del interno con la sociedad, atiende las dificultades de mucha gente. Los voluntarios de pastoral son generosidad y humanismo. Yo he conocido a muchos de los voluntarios de personal y los voluntarios de pastoral son personas maravillosas que practican los mejores valores, pero también la pastoral puede jugar un papel importante fuera de los centros penitenciarios, estimulando el interés por lo que sucede en las prisiones y por las personas y poniendo el dedo en la llaga sobre las injusticias y las desigualdades, practicando esa fe católica activista que decía Clara Campoamor pensando en la religiosidad de Concepción Arenal. Yo no soy muy optimista. Hoy parece imposible que consigamos convencer a la sociedad de que cambien su mirada sobre el sistema de penas, sobre la seguridad, sobre las prisiones. Yo llevo muchos años hablando de esto, sin mucho éxito, así que no tengo razones para ser muy optimista, pero creo que ustedes pueden ayudar a que la sociedad aprenda a ver las cosas de otra manera. Y por eso quiero agradecer muy especialmente que hayan tenido la iniciativa de titular este Congreso de Pastoral afirmando que otro cumplimiento de pena es posible. Cambiar la mentalidad es una tarea difícil porque el ambiente social empuja el viento justo en la dirección contraria, pero como decía Arenal, con la que voy a terminar mi intervención, lo mismo que he empezado, Arenal, que tenía muchos más obstáculos frente a lo que ella quería hacer que los que podemos tener hoy. Ella decía que todas las cosas son imposibles solo mientras lo parecen. Así que nos quedamos con esta idea. Bueno, yo creo que este aplauso dice mucho por sí solo. Mil gracias por... Hay una comunión. Hay una comunión, sí. Totalmente. Mil gracias por tu gran exposición. Sinceramente, yo también soy una, adicta a Concepción Arenal desde hace tiempo. Creo que tendríamos que retomarla en muchas ocasiones, pues porque todavía hoy tendríamos que aplicar muchas de sus pensamientos. Te doy una para que empieces y busco. Ah, perfecto.
Bueno, pues sin más vamos a dar paso a las preguntas. Si quieres yo te las leo, Mercedes. Sí, vale. La primera pregunta que nos llega dice: cada vez hay menos cárceles para mujeres y parece que la tendencia es ir cerrando algunos de estos centros y limitar el número de 3 o 4 repartidos por la geografía española: Madrid, Sevilla, Valencia. Esto supone un agravio comparativo con respecto a los hombres, pero sobre todo para ellas y sus familias. ¿Cómo podemos eliminar estas desigualdades que ya por el hecho de estar en cárceles de hombres están sufriendo? Esa es una pregunta. Otra sería: ¿otro cumplimiento de pena es posible también para mujeres? Bueno, es importante el tema de las mujeres en prisión porque son una minoría, muy minoritaria. Ahora no sé, estaremos sobre el 7% aproximadamente, son muy pocas. Y eso lleva aparejadas muchas circunstancias. En mi época hicimos varios estudios y varios proyectos para tratar de evitar que se produjese una discriminación de las mujeres cuando están en prisión. Pero detrás de la primera pregunta hay también otra reflexión que hacer. ¿Hay que hacer cárceles para mujeres y cárceles para hombres? O sea, vivimos en un mundo en el que mujeres y hombres nos relacionamos igualitariamente. Creamos de nuevo una realidad artificial haciendo centros penitenciarios solo de mujeres y solo de hombres. Yo les diré que no soy muy partidaria de esto. Es más, soy partidaria no solo de centros penitenciarios mixtos, sino también de módulos mixtos, de que pueda haber una convivencia cotidiana entre hombres y mujeres dentro de los centros penitenciarios. Hacer centros penitenciarios solo de mujeres, claro, quiere decir también que para optimizar los recursos, porque un centro penitenciario necesita mucho personal, aunque alberga muy pocos internos. O sea, hay centros penitenciarios que a lo mejor tienen 100 internos y tienen 150 funcionarios, porque los funcionarios trabajan 24 horas, todos los días del año, tienen que hacer diversos turnos, no es proporcional, no se pueden hacer pequeños centros penitenciarios de 40 personas, ni es conveniente hacerlo, porque además hay que hacer, es muy importante la clasificación, es muy importante que dentro de un centro penitenciario tú puedas tener acceso a las diferentes oportunidades que necesitas y que puedas estar en un módulo de respeto, por ejemplo. O sea, allí donde hay muy poquita gente, pues está todo el mundo junto, el reincidente con el primario, con el que tiene un problema de drogas, con el que, si tú tienes un centro grande, puedes tener programas especializados. Todo es contradictorio, o sea, hay cosas que aparentemente serían mejores, pero que luego en la práctica no lo son. Pero concretamente sobre el tema de mujeres, si me preguntan mi opinión, yo ya no tengo ninguna responsabilidad en nada, o sea que soy relativamente libre para decir mis opiniones, relativamente, porque también tengo alguna responsabilidad, aunque sea en otra materia, y mientras está una responsabilidad pública, pues tengo que ser un poco más prudente. Pero bueno, si me preguntan por mi opinión, que es la que puedo dar, yo soy partidaria de los centros mixtos y de los módulos mixtos dentro de los centros penitenciarios. Y también, en el caso de las mujeres, soy muy partidaria del cumplimiento alternativo y fuera de las prisiones, sobre todo de las mujeres que tienen responsabilidades familiares. Como algunos sabrán, yo me empeñé mucho en mi época en el sistema penitenciario por sacar a los niños de las prisiones. Sé que fue un avance en su tiempo que las mujeres que tenían niños pequeños pudiesen estar con ellos mientras estaban en prisión, pero me parece terrible tener a un niño dentro de una prisión, y para eso hicimos las unidades de madres, para que las mujeres condenadas pudiesen cumplir en unos espacios que son lo más parecido a una vivienda y a la vida familiar que se puede pensar, y no son un centro penitenciario. También me encontré o he visto cómo, en fin, después de sacar a los niños de prisión se los volvió a meter, y alguna unidad de madres no se llegó a abrir, y la hemos tenido que abrir ahora. Bueno,
esta es una parte de la historia. Yo soy muy partidaria porque las mujeres es verdad que son que potencialmente tienen un riesgo menor, porque sus delitos en términos muy generales no suelen estar asociados con la violencia y con las agresiones, aunque haya excepciones como en todas partes, ¿no? Por lo tanto, es más fácil apostar por el cumplimiento en régimen abierto, sobre todo si las mujeres tienen responsabilidades familiares. Y creo que hay muy pocos incumplimientos. Si se ven las estadísticas de los incumplimientos y de los problemas que se producen en las personas que cumplen en régimen abierto, son mucho menores que las que se producen dentro de prisión, porque la gente quiere seguir estando en régimen abierto, por lo tanto ya hacen el esfuerzo de no meterse en líos que les puedan llevar de nuevo a prisión, ¿no? O sea que es que todos son ventajas, pero bueno, la sociedad no lo ve así. Aquí hay cantidad de preguntas, entonces voy a intentar resumirlas porque algunas prácticamente nos vienen a preguntar lo mismo. Vamos a hacer esta. Dice, ¿cómo crees que se podría involucrar en la reinserción social y a otras administraciones y entidades que no trabajan en el ámbito penitenciario? ¿Cómo crees que se podría involucrar en la reinserción? De muchísimas maneras. Muy fácil involucrarse. Solo hay un problema, es tener voluntad de hacerlo. Claro, yo que he vivido como responsable del sistema penitenciario, el hecho de que estuviese aprobada una ley que obliga a que la sanidad penitenciaria estuviese transferida a las comunidades autónomas, una ley creo que fue aprobada en el 2003 o 2002 y que todavía hoy se incumple. Las comunidades autónomas no quieren hacerse cargo de la sanidad penitenciaria. La sanidad penitenciaria tiene hoy un problema extraordinario, no tiene médicos, tiene una falta de personal evidente porque los médicos prefieren estar en un sistema de salud comunitario que no en una administración pues, que es ajena a todo esto. Bueno, pues es que no hay voluntad de hacerlo, o sea, se puede hacer, es facilísimo el ponerse de acuerdo, hacer programas de intervención. Además es que las comunidades autónomas tienen responsabilidad sobre la sanidad, sobre los recursos sociales, sobre el trabajo, sobre todo. Es incomprensible. Yo también creo que el sistema penitenciario tendría que estar transferido a las comunidades autónomas. Lo mismo que se ha hecho en el caso de Cataluña y el País Vasco, tendría que ser en la práctica totalidad, por lo menos en las grandes comunidades autónomas. A lo mejor una comunidad muy pequeña que tiene muy poca población reclusa podría ser discutible, pero las grandes comunidades autónomas tendrían que tener esa competencia e integrar sus acciones sociales con las acciones de la justicia, ¿no? Pero nadie quiere meterse en líos. O sea, esto es lo primero que aprendes cuando estás de alguna manera en la política institucional. Claro, yo tengo esa tendencia a meterme en líos, porque si no, ¿para qué estás? ¿No? ¿Para qué gobiernas un espacio si no vas a cambiar nada, si no lo mejoras? Y eso siempre lleva un poquito de lío añadido, pero también he observado que la mayoría de la gente no quiere meterse en líos y consideran que es meterse en un lío cambiar lo que hay. Por eso son tan reacios a los cambios. Hay varias preguntas que coinciden. Bueno, pues cuando sale el preso ya en su libertad condicional, ¿por qué lo voy a resumir porque hay varias? ¿Por qué se tarda tanto en poder percibir las prestaciones de desempleo? No, o sea, esto no sé contestar. Esto no. Pues esto nada. No, y prefiero que no me insistáis sobre eso porque si no, saldré de aquí, llamaré a alguien, oye, ¿qué está pasando? Y ya no me corresponde. Vale, otra que también es muy conocida por los que vamos por las prisiones, que lo oímos mucho. Los funcionarios de prisiones y algunos partidos piden insistentemente que tengan el estatus de autoridad como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué opina? Bueno, yo creo, primero, que el trabajo de los funcionarios de prisiones es un trabajo dificilísimo. Yo lo respeto muchísimo porque me parece una tarea muy difícil, les encomendamos una gran responsabilidad, tienen que intentar que la vida en las prisiones
funcione en orden, sin conflictos, sin problemas, que la gente pues discurra con normalidad. Les ponemos en sus manos a personas muy difíciles y tenemos unos funcionarios que en un porcentaje muy alto son, ahora no sé si se llama cuerpo de ayudantes, son funcionarios de interior no especializados. Yo creo que hay una gran desproporción entre el funcionario, llamémosle de vigilancia, y el funcionario de tratamiento. Las plantillas tendrían que estar mitad y mitad, pero no es así. La mayor parte son funcionarios de vigilancia, los que ni se les ha formado, ni se les pide una cualificación en ese sentido, y luego les exigimos que hagan muchas cosas, ¿no? Y no siempre las hacen bien. Y a veces el funcionario tiene la sensación de que está un poco desamparado y por eso busca instrumentos para sentirse más apoyado. Yo sinceramente creo que no va a cambiar mucho la realidad de la relación entre interno y funcionario en los centros penitenciarios cuando el funcionario sea considerado como agente de autoridad, que es razonable que sean considerados así, porque bueno, ejercen una autoridad, están aplicando unas normas, una disciplina dentro del centro, por lo tanto es razonable. Pero no creo que eso vaya a significar un cambio en las relaciones ni vaya a mejorar en mucho, bueno, pero creo que es razonable que se plantee así. Durante su mandato como secretaria general de instituciones penitenciarias, en los presupuestos generales del Estado, ¿había dotación presupuestaria para políticas de reeducación y reinserción, programas tratamentales en prisión y medidas alternativas a prisión? Sí, claro, fue una de las estrellas de nuestra época. Lo que hicimos básicamente fue retomar, había algunos programas, cuando yo llegué había algunos programas que venían funcionando desde hacía tiempo, sobre todo los de deshabituación de consumo de drogas, pero casi el resto, bueno, y también de agresores sexuales, pero el resto de los programas de intervención los tuvimos que implementar, que dedicar recursos, que hacer convenios con ONGs y con otro tipo de entidades para que nos ayudasen a desarrollarlo y formar al personal penitenciario para desarrollar esos programas, ¿no? Los programas de tratamiento tienen que ser la estrella en esta idea de que el centro penitenciario sirva para que las personas superen sus problemas, aunque tenga algunas contradicciones el hacerlo dentro de prisión, como he explicado, ¿no? Pero sí, sí. Hay varias preguntas sobre los módulos de respeto. Entre ellas alguna dice, ¿conoce algunas iniciativas de cumplimiento de la pena fuera que pudiesen generalizarse? Pero al mismo tiempo también nos hablan de que de los módulos de respeto dicen algunos presos, pero claro, dicen algunos presos que son llevados allí por otros chivatos de sus módulos. Bueno, esto como algo de desigualdad entre ellos. Bueno, es que eso he intentado esbozarlo en mi intervención, ¿no? Hay muchos riesgos de que la desigualdad lo atraviese todo, de que atraviese tanto la vida en el interior de los centros penitenciarios. Yo esa era una cosa que me preocupaba mucho cuando pusimos en marcha los módulos de respeto, que no fuesen unos espacios para los presos de camisa blanca, ¿no? Y que los desgraciados estuviesen ahí en el patio dando vueltas. No, el objetivo, yo les he explicado a los directores, el objetivo es que en los módulos de respeto vaya habiendo cada vez más malotes, o sea, más personas difíciles de las que tienen un día a día complicado en la prisión, para que aprendan a desarrollar una convivencia sin violencia, sin incidentes y con más responsabilidad personal, ¿no? Pero es verdad que hay un riesgo a que, bueno, la persona que no da problemas puede tener un ámbito de libertad mayor que la persona pues que es difícil y que en el patio pues está chinchando al otro y no tiene peculio y entonces le quiere quitar el tabaco y en fin, o sea, es que sabemos lo que es el día a día de la gente que no tiene nada, ¿no? Pero hay que tener esas precauciones, como hay que tener también esa preocupación de que el cumplimiento del régimen abierto no sea para los de cuello blanco, ¿no? No sea una medida porque, como decía antes, claro, son los que tienen mejor pronóstico. Una persona que
ha robado millones mientras tenía poder, cuando no tiene poder, pues no tiene riesgo de volver a robar otros millones. Pero claro, eso no puede ser el criterio con el que valores a cada una de las personas. ¿Cree que los jueces y juezas abusan de las medidas alternativas para no dejar impunes hechos que no tendrían siquiera que tener reproche penal? Por presión ideológico-mediática, motivo por el que se colapsan los programas y no pueden usarse con delitos tradicionales, acusarse o usarse, no lo sé, con delitos tradicionales. Ya, pero eso no es un problema de los jueces o juezas, es un problema de la legislación. Como decía, en los últimos años se han penalizado muchas más cosas, cada vez se penalizan más cosas. Cuando una sociedad no sabe qué hacer frente a un problema, vamos a castigarlo, vamos a endurecer el Código Penal, porque la gente hace esto porque no hay una prohibición de hacerlo y una amenaza de que te va a pasar algo si no lo haces, ¿no? Cuando no es así, pero bueno, esto lo sabemos y el legislador también lo sabe, los legisladores no son tontos, pero tienen que hacer como que hacen algo, porque si no, y hacer algo de verdad es tan complicado, requiere tantos esfuerzos de tanta gente, cambiar tantas mentalidades, que al final pues se opta por lo sencillo. Y como decía, claro, al penalizar diversas infracciones de tráfico y luego también en violencia de género, todo aquello que no son agresiones directas, pero que pueden ser amenazas o, en fin, esto ha creado una bolsa de personas condenadas que son más de 100.000 personas al año. Entonces, esto yo lo he vivido en sus orígenes, porque cuando se hicieron estas reformas legales es cuando estaba yo allí y no teníamos ningún tipo de medios para abordar esa realidad y de repente nos llegaban cada mes 20.000 condenas. ¿Y qué haces con estas personas si no tienes? No, es que tienen que tener trabajo en beneficio de la comunidad. Bueno, pero es que la comunidad tiene que establecer un catálogo de trabajos, hacerse cargo de ellos. Bueno, yo me recorrí toda España, ayuntamientos, bueno, hicimos cientos de convenios con ayuntamientos a cuenta de que cada ayuntamiento creaba 9 plazas, otro 5, otro 20, pero teníamos que tener en disposición 30 o 40.000 para que se pudiesen cumplir esas penas, porque si no funciona el sistema alternativo, pues luego acaban mandando a la gente a prisión, aunque sea por 2 meses. Es una cosa, un despropósito. Y en muy poco tiempo pusimos en marcha el sistema de penas y medidas alternativas, que no es perfecto, porque para que fuera perfecto, que nunca lo sería, pero bueno, para que se acercase, tendría que tener una mayor implicación de las comunidades. Claro, el trabajo en beneficio de la comunidad lo tiene que establecer la comunidad. Tú vas a un ayuntamiento y le dices, mira, es que te va a resultar muy beneficioso que aquí tú puedas disponer de 20 personas que te ayuden pues a retirar las hojas de los árboles, a decentar los ríos, a que las salidas de los colegios de los niños dice, sí, pero es que yo necesito... Esas 20 personas tienen que tener un funcionario que controle si van, si no van, si llegan tarde, si han cumplido, si tal, me tiene que hacer un informe. Y un lío, prefiero no hacerlo. Entonces que se quede el río ahí con las hierbas, que ya se las llevará la corriente cuando corresponda, porque si de dónde saco yo el funcionario, que además tiene que ir en fin de semana, porque para que no perjudique a la persona condenada en su trabajo, la pena en beneficio de la comunidad se tiene que cumplir en fin de semana. ¿Y dónde saco yo al capataz que ordene y organice esto? Un lío, nada. Y así es el mundo. Dice, soy voluntario de un módulo de salud mental. ¿Cómo se puede poner voz a los que no tienen voz ni mente? Bueno, el tema de la salud mental no podemos hablar sobre esto, porque si no estaríamos muchas horas hablando. Yo creo que es el gran drama de nuestro tiempo, es la desatención de los enfermos mentales. Yo tengo que decir que yo he cambiado mi perspectiva sobre ese asunto a raíz de mi paso por el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario se ha acabado convirtiendo en los psiquiátricos del siglo XXI,
por falta de psiquiátricos en el exterior, porque somos todos muy modernos y muy progresistas, y entonces la enfermedad mental hay que tratarla en comunidad y no en centros cerrados, pero como en comunidad no se trata, no se hace nada, no se ponen recursos, porque hay muchos enfermos mentales que son personas muy difíciles y que requieren una atención muy directa. Entonces, si no se hace, pues al final el juez los manda a prisión. Ahora estamos haciendo un proyecto de hacer un hospital psiquiátrico penitenciario nuevo que sustituya al de Foncalén, que va a ser un hospital de verdad, pensado para los enfermos, no una cárcel reconvertida, sino un sitio pues donde los espacios verdes, donde, en fin, la humanización esté desde el primer momento hasta el último, donde no haya rejas, donde no haya nada parecido a un centro penitenciario, en fin. Es un proyecto en el que yo me he involucrado mucho y que me parece que va a ser extraordinario, pero que ha tenido también y que tiene algunos detractores, porque piensan que no hay que hacer hospitales psiquiátricos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos lo que hay ahora, que es una porquería. Si los conocéis, si conocéis los psiquiátricos, pues son centros penitenciarios reconvertidos que no responden para nada a las necesidades de personas enfermas, muchas veces discapacitadas, con problemas de movilidad, con problemas de otras patologías que necesitan una atención médica fundamental. Pero como somos todos muy modernos y muy progresistas, pues no hay que hacer más plazas para enfermos mentales. Bueno, pues yo soy más práctica. La vida me ha enseñado que hay que resolver los problemas y hacer menos teorizaciones estupendas, sino buscar soluciones. Y creo que esa es una tarea fundamental. El problema de los enfermos mentales, de verdad, hay una falta de sensibilización y sobre todo de recursos para tratamiento, que por eso produce daño, produce delitos, produce sufrimiento a muchísimas familias, un sufrimiento extraordinario porque no saben cómo afrontar esa situación. En fin, estaríamos hablando toda una mañana y una tarde. Bueno, ya solo 2 preguntas más y terminamos, damos por concluido. Dice, ¿cómo se puede modificar el sistema penitenciario si el sistema educativo cada vez fomenta más la falta de voluntad? No sé, claro, vivimos en una sociedad difícil y cada vez es más difícil, ¿no? Yo creo que la formación en valores es fundamental en todas partes, en los centros penitenciarios, en las escuelas, en las casas, en todos los sitios. Hay a quien le parece que la formación en valores es adoctrinamiento. Yo no lo creo, yo creo que la formación en valores pues es, sobre todo en un momento también, este no es el contexto mejor para decir esto que voy a decir, pero es así, en un momento en que hay una crisis de ideas religiosas, donde hay una parte muy importante de las sociedades que no tienen esas creencias que servían también como un marco de vida y de normas de conducta, pues es importante que también civilicemos esos principios de ética y de comportamiento y de valores y los hagamos extensibles, ¿no?, a la sociedad y que no lo dejemos estar, creo. Las mujeres suelen estar estigmatizadas y rechazadas con respecto a los hombres en el propio sistema penitenciario. ¿Cómo poder cambiar la situación de desigualdad que, esto me lo salto porque no lo entiendo, en los centros penitenciarios mixtos? Bueno, es lo que decía, el hecho de ser una minoría siempre tiene riesgos porque, por eso, por la condición minoritaria, ¿no? En un centro penitenciario habitual, sabes que los centros penitenciarios tienen diferentes módulos, ¿no? Si no hay módulos mixtos, la tendencia es a que haya de los 11 módulos, 10 de hombres, 1 de mujeres. Yo siempre he sido muy contraria a esto, porque claro, en los 10 módulos de hombres se puede hacer clasificación. Tú puedes tener un módulo de jóvenes, un módulo de personas que tienen problemas de drogodependencia, un módulo de universitarios, pero en un módulo de mujeres no puedes hacer ninguna clasificación. Entonces tienes pues, personas
con patologías psiquiátricas, junto con personas muy jóvenes asustadas porque no pensaban en la vida encontrarse en esa circunstancia, con personas extranjeras que no tienen apoyo, con personas muy mayores. Es muy difícil el encontrar la fórmula. Yo creo que las mejores fórmulas son esto, ¿no? Buscar espacios mixtos, pero también llevan aparejadas otras dificultades y no son fáciles implementar en un sistema tan reglamentado y tan estricto como es el nuestro, ¿no? Los funcionarios tienen que saber manejarse en esa circunstancia para que eso no se convierta en un espacio donde puedan ser posibles las agresiones o intimidaciones. En fin, no digo nada es fácil aquí. O sea, todo, una cosa es que tengamos una idea, hay que caminar en esta dirección, pero para que eso se pueda hacer hay que pensarlo mucho, hay que trabajar y hay que preparar al personal para que una medida que puede ser positiva no se vuelva en contra y sea negativa. Bueno, pues vamos a concluir. Yo creo que todos estamos, pues bueno, nos hemos quedado encantados de escucharte, Mercedes, sinceramente. Nos has dado desde tu buen hacer la perspectiva que desde siempre te ha guiado, es donde te has fundamentado. Y por nuestra parte, yo creo que lo mejor que podemos hacer es un gracias grande y sobre todo un gran aplauso por todo tu tiempo.